Hola, soy Michael Good, director general del Sistema de Salud de la Universidad de Utah, y les presentaremos la actualización del COVID-19 del 21 de julio del 2020. En nuestra actualización observamos los datos, las estadísticas y las tendencias con la pandemia del coronavirus en nuestro país, en nuestro estado y aquí en la Universidad de Utah. A nivel nacional, vemos tendencias similares a las que hemos estado siguiendo durante las últimas semanas. Los últimos días hemos visto entre 63 y 65 mil nuevos casos de coronavirus diarios en el país. Después de unos días, más de 70 mil. El promedio de 7 días muestra alrededor de 68 mil nuevos casos de coronavirus diarios. Hablamos de este punto de inflexión. Habíamos visto que la cantidad de nuevas muertes por coronavirus al día disminuía, llegando a un punto bajo aquí, el más bajo, que fue el 5 de julio, y luego aumenta un poco. La pendiente ha ido disminuyendo, pero se siguen viendo un promedio de 800 nuevas muertes por coronavirus al día. Entonces, hemos señalado antes que muchos aspectos de la pandemia del coronavirus tienen retrasos con este punto bajo en la nueva tabla de casos. Si es que ocurre alrededor del 9 de junio, pero este punto similar en el número de nuevas muertes no ocurre hasta casi un mes después, que es el 5 de julio. De nuevo, hay muchas razones por las que esto podría pasar. Una vez más, ambas tendencias a nivel nacional que seguiremos observando. Aquí en Utah tenemos, después de un largo periodo de aumento en el número de casos nuevos por día, en los últimos días nuevamente, a principios de la semana, nuevos máximos relacionados con el número de casos nuevos. Pero ayer y nuevamente hoy, 400 casos nuevos, causando un poco de aplanamiento en el número de casos nuevos cada día. Teniendo en cuenta estos números más altos durante unos días y los números más bajos, actualmente estamos promediando alrededor de 642 nuevos diagnósticos del coronavirus cada día. De manera similar, estamos tratando de evaluar el punto bajo de los nuevos casos, si es que ocurrió alrededor del 27 de mayo y algo similar a nivel nacional, tratando de trazar si hay un punto de inflexión en nuestro número de casos nuevos. Ahora, advierto que los números son bajos. Hemos tenido un promedio de dos muertes, más o menos, durante la mayor parte de la pandemia. Los últimos días hemos tenido 4 muertes nuevas más menos una distancia un poco más amplia entre el punto bajo del 27 de mayo en los nuevos casos y el punto bajo del 5 de julio, o un cambio de ese número constante de nuevas muertes hacia el aumento. Pero observaremos y en particular queremos ver que estos nuevos casos actualmente en 642 continúan disminuyendo. Es importante para toda nuestra comunidad y nuestro sistema de salud, para todos los involucrados, que estos nuevos casos por día se estabilicen y luego disminuyan. Este es otro punto de vista. Este es el número de casos nuevos, pero se muestra en un promedio móvil de 7 días. Aquí se ve un poco mejor lo que había hablado sobre una nivelación, incluso una pequeña disminución aquí en los últimos días. Nuevamente, tenga cuidado al interpretar las tendencias a corto plazo. Dijimos cosas similares en este punto y cosas similares en este punto, solo para entonces continuar y tener otros periodos o periodos posteriores donde la carga del caso aumentó. Entonces, nuevos casos por día, una variable importante que estamos observando de cerca. Y con suerte, esta nivelación puede continuar, pero advertimos y debemos estar listos y preparados si no es así. Este es el número de casos activos, el número de infecciones actuales
y lo seguimos manteniendo en 4 individuos por cada 1,000 personas en Utah con un caso de coronavirus activo. Esta es la primera vez que hemos visto un poco de disminución. Estos 2 días de 400 a 500 casos nuevos, poniendo un pequeño gancho en esta curva. Pero nuevamente continuaremos observando. Esta estadística me parece muy particular, muy desafiante. Por un lado, de cada 1,000 habitantes de Utah, 996 no tienen una infección por el coronavirus. 996 de cada 1,000 no tienen una infección por coronavirus. Pero los 4 que lo tienen no los podemos identificar lo suficientemente rápido. Y para cuando los identificamos, ya que se hicieron la prueba, se rastrearon sus contactos y se identifica a aquellos con quienes han estado en contacto. En promedio, ellos ya han infectado a otras 5 personas. Y cuando identificamos a esas 5 personas con la infección activa, ya han infectado a otros 6. Por lo tanto, los números son pequeños, pero continúan creciendo, por lo que debemos reducir la velocidad y detener la propagación de este virus en nuestra comunidad. Este es el número de pruebas positivas por cada 100, o puede interpretarlo como que esto sería el 10% de los que se hacen una prueba del coronavirus y resultan positivos. Esto es el 12% y así sucesivamente. Como lo hemos hecho en las últimas semanas, estamos viendo disminuir la cantidad de pruebas positivas por cada 100. En la línea de tendencia aquí, le mostramos cómo era la línea de tendencia hace 3 semanas y luego hace una semana. Y luego en esta actualización y puede ver que la línea de tendencia se está moviendo hacia abajo. Eso significa que por cada 100 pruebas que realizamos como estado, hay menos pruebas que resultan positivas cada semana durante las últimas 3 semanas. Recuerde, antes nos preocupaba que esto aquí subiera. Tuvimos una serie de periodos en los que estábamos viendo 12, 13 o 14% en promedio. Les recuerdo, estos son promedios. Creo que son pruebas positivas promedio de 3 días, por lo que hay que tenerlo en cuenta. Pero estamos viendo este movimiento positivo de porcentajes más altos a porcentajes algo más bajos en el promedio de 3 días. Nuestro número reproductivo del Dr. Sang y el Dr. Seymour desafortunadamente muestra un movimiento fuera de 1. Habíamos tenido casi una semana larga aquí. Esto es muy preocupante y probablemente refleja esos días de mayor número de casos nuevos, una tasa de reproducción de incluso 1.2, 1.3. Como le dije, cuando identificamos a 4 personas con una infección, estas ya han infectado a otras 5 y esas 5 han infectado a 6, etc. Nuestros números de casos no se revertirán hasta que veamos un número de reproducción menor a 1. Y como he señalado antes, cualquier periodo en el que el número de reproductores esté por encima de 1 significa que el volumen de casos aumentará. No es hasta que obtengamos el número de reproducción por debajo de 1 que veremos que esos números de casos disminuyen, por lo que continuaremos observando el número de reproducción. Algunas tendencias interesantes en hospitalización. Ciertamente la tendencia general sigue siendo alta, pero es una semana de números aproximadamente estables. Recuerde, la línea azul es el total acumulativo de 14 días de ingresos hospitalarios, la gráfica de la izquierda en el estado, la gráfica de la derecha en nuestro condado. De nuevo, hay mucha variabilidad de día a día, pero en su mayor parte, la mayoría de los días vemos entre 25 y 35 nuevos ingresos hospitalarios por coronavirus en nuestro estado, un poco estables durante la última semana. Tenemos una tendencia de aumento que continúa en el condado de Salt Lake con aproximadamente de 10 a 20 admisiones por día por el coronavirus. Tal vez vemos una solución aquí. Pero el condado de Salt Lake, las hospitalizaciones muestran una tendencia en aumento. Aquí están nuestras gráficas para el Hospital de la Universidad de Utah.
De manera similar a la tabla del condado de Salt Lake, hemos visto un aumento de hospitalizaciones en el hospital universitario. De hecho, hace unos días tuvimos nuestro mayor número de ingresos en un día de pacientes con coronavirus, con 9 pacientes. Nuevamente, hay gran variabilidad diaria después de un día de 7 admisiones y luego 9 admisiones. En los siguientes 2 días tuvimos solo 3 y 2 admisiones. Estamos viendo que los pacientes ingresados en el hospital universitario tienen formas más graves del COVID-19. Puede ver esto en la tabla inferior derecha, donde la línea roja aquí son los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. La línea gris clara son los pacientes ingresados en el hospital, pero no en la unidad de cuidados intensivos. Y aunque de nuevo, con variabilidad diaria, vemos aproximadamente de 18 a 20 pacientes regularmente. Antes, hace casi un mes y medio, había entre 15 y 20 pacientes que no estaban en la unidad de cuidados intensivos. Habíamos estado viendo de 8 a 10 pacientes en cuidados intensivos y luego, en las últimas semanas, hay más pacientes en cuidados intensivos que en las unidades de cuidados generales. También verá nuevamente una mayor utilización de nuestro hospital y seguimos haciendo lo que debemos para asegurarnos que tanto las camas de cuidados intensivos como las camas de cuidados generales estén disponibles en el hospital, pero claramente tendremos más pacientes con el coronavirus en el hospital universitario que los que hemos tenido en cualquier momento durante esta pandemia. Agregamos una nueva diapositiva esta semana para agregar otra perspectiva a la pandemia del coronavirus. En esta gráfica mostramos el promedio de 3 días de muertes en Utah debido a una variedad de dolencias y afecciones que van desde gripe estacional, suicidio, accidentes cerebrovasculares, accidentes de tránsito, cáncer y enfermedades cardíacas. Y como hemos dicho antes, el coronavirus es más grave que la gripe estacional, tanto en términos de hospitalización como de las experiencias de los pacientes hospitalizados. Pero también, como puede ver aquí, en el número de muertes promedio en 3 días, claramente una gripe varias veces mayor que la de la temporada. Actualmente, como lo muestra la línea punteada, el promedio de muertes diarias por el COVID-19 en Utah ahora ha aumentado por encima de las muertes por accidentes cerebrovasculares y también se acerca, pero aún no supera las muertes por accidentes de tráfico. Entonces creo que esta información es muy útil. Pasamos gran parte de nuestro día y nuestra energía enfocándonos en el COVID. Particularmente debido a esta tasa creciente que vemos que continúa, pero para tener una mejor perspectiva ahora, el COVID en Utah, la tasa de mortalidad promedio está colocada entre accidentes cerebrovasculares y accidentes de tráfico. Esto es realmente alentador si las tendencias que estoy a punto de mostrarle continúan. Son noticias realmente alentadoras. En esta gráfica mostramos el promedio de 7 días de casos diarios del coronavirus. Este es el número promedio diario de casos del coronavirus. Primero, en la línea azul, en el condado de Salt Lake, la línea naranja, el resto de Utah, y en la línea verde hacia el fondo del condado de Utah. También mostramos aquí en este punto cuando el condado de Salt Lake implementó el mandato de usar mascarilla. Se puede ver nuevamente con una variación diaria, pero claramente esta línea comienza a nivelarse poco después del mandato. Particularmente en los últimos 7 días hemos visto una tendencia realmente positiva en el número de casos nuevos. Esa misma nivelación no se ha producido en el resto del estado, donde para la mayoría del resto del estado no existe un mandato de usar mascarilla. Se recomienda el uso de mascarillas, pero no son obligatorias. Y nuevamente algunos aumentos recientes en el condado de Utah.
Creemos que las mascarillas son muy efectivas para hacer más lenta la transmisión del coronavirus. Hemos tenido una política de enmascaramiento universal aquí en el sistema de salud de la Universidad de Utah durante muchas semanas. La Universidad de Utah tiene un mandato de usar mascarilla y tendremos un enmascaramiento universal cuando los estudiantes y la facultad regresen al campus a fines de agosto. Continuaremos observando estas tendencias condado por condado. De verdad, hay mucha literatura emergente que menciona los beneficios de las mascarillas y no solo para el individuo que tiene una infección por coronavirus. Realmente ayudan a retrasar la propagación de las secreciones respiratorias. También hay sugerencias y pruebas crecientes de que la mascarilla es realmente muy beneficiosa para la persona que no tiene una infección del coronavirus. Estamos comenzando a comprender mejor la cantidad de virus que se transfiere de una persona a otra que puede estar involucrada en la gravedad de la enfermedad que experimenta esa persona. Y aunque el individuo sano, la mascarilla puede no evitar que todos los virus entren, disminuye el número y eso puede ser muy importante. Estamos aprendiendo, como he compartido con ustedes en podcasts anteriores, que por cada persona que tiene el coronavirus en el área metropolitana de Salt Lake, hay otras dos personas que han tenido la infección y que ni siquiera se dan cuenta hasta que se hacen una prueba de anticuerpos y la prueba de anticuerpos muestra que en realidad ha tenido el coronavirus. Por lo tanto, es muy importante que hagamos que todos usen mascarillas y continuaremos viendo si esa tendencia entre el condado de Salt Lake y los otros condados continúa. Y bueno, así terminamos nuestra actualización del COVID-19 para el 21 de julio del 2020. Volveremos la próxima semana mientras continuamos siguiendo los datos, las estadísticas y las tendencias de la pandemia del coronavirus en nuestra nación, nuestro estado y aquí en la Universidad de Utah.